con el presidente. Señor presidente, muy buenos días, hermanos ecuatorianos que se encuentran estudiando en el Tecnológico de Monterrey. Tengan ustedes un muy buenos días. Estamos justamente en México cumpliendo una visita de Estado del señor presidente de la República. Hoy termina su visita. Señor presidente y ecuatorianos, es interesante conocer que con 103 millones de habitantes, México es el país de habla hispana más poblado del mundo. El segundo más poblado de Latinoamérica después de Brasil. La ciudad más poblada del país es su capital, la Ciudad de México. Esta es una ciudad muy hermosa, con grandes atractivos turísticos y una gran cantidad de sitios arqueológicos que se extienden por toda la ciudad, siendo esta la única metrópoli en el mundo que puede presumir de poseer entre sus tesoros ruinas prehispánicas, legados de las avanzadas civilizaciones que poblaron esta región hace cientos de años y justamente se encuentran en el área céntrica de la ciudad. Señor presidente, para hoy tenemos como actores sociales a Mayilla Rigaín de Maquime, presidenta de la Asociación de Ecuatorianos Residentes en México, Ítalo Estupiñán, reconocido futbolista ecuatoriano y también muy reconocido en el Toluca de México y en otros equipos en el que se ha convertido prácticamente en una de las principales estrellas futbolísticas. Tenemos también a Marcos Ignacio Serrano, que es alumno ecuatoriano y uno de los más destacados, no solamente en el Ecuador, sino también aquí en el Tecnológico de Monterrey. Señor presidente, en lo que respecta a nosotros y de acuerdo a la información proporcionada por el Consulado General del Ecuador en la Ciudad de México, se estima que en este país viven unos 1.500 ecuatorianos. Entre ellos se destacan nuestros hermanos otavaleños, que son muy reconocidos y cuyas artesanías que venden en las diferentes plazas y mercados han hecho prácticamente, se han convertido en embajadores del Ecuador, no solamente en México, sino en varios países del mundo. Con este preámbulo, señor presidente, le damos a usted la cordial bienvenida a este nuevo contacto, aunque sea a la distancia, con el pueblo que lo está escuchando. Gracias, Arturo. Bueno, un inmenso abrazo de esta querida México y querido México a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Nos encontramos aquí en el Tecnológico de Monterrey, donde estudian más de 100 estudiantes ecuatorianos. Los venimos a visitar, acabamos de dar una conferencia, creía que la rueda de prensa, chicos, era en otra sala, así que lo siento, me van a tener que aguantar más tiempo seguido, ¿no? Lo cual es duro. En todo caso, estas cadenas, chicos, les estoy hablando sobre todo, compatriotas, a los jóvenes que se encuentran aquí en el salón, en el Tecnológico Monterrey, es la nueva forma de hacer democracia en nuestro país. Para nosotros esto es sumamente importante. Cada semana, el presidente de la República, en enlace radial voluntario, no se obliga a nadie, no es cadena radial como algunas veces se dice, yo también lo digo algunas veces, es voluntario, informa a la nación lo que ha hecho durante la semana. Recuerden, yo soy un simple mandatario. Mandatario, algunas veces nos equivocamos en la acepción de la palabra, no es el que manda, es el que obedece, el que sigue el mandato. ¿El mandato de quién? Del mandante. ¿Quién es el mandante? Ese sí es el que ordena, es el pueblo ecuatoriano, son ustedes, queridos jóvenes. Entonces esto para nosotros es muy importante, es el ejercicio de la democracia, que su mandatario le informe a los mandantes cómo está cumpliendo el mandato que le dieron a través de las urnas. Nos transmite también la televisión pública, ya tenemos televisión pública en Ecuador, no del gobierno, del Estado, una televisión que no tenga esos conflictos comerciales, que no esté preocupada solamente en el rating y presente esos programas que se tiran sillazos, que presentan a la esposa que traiciona al marido y todas esas cosas, ¿verdad? Esas porquerías que nos presenta la televisión actualmente. Entonces no sé si las cámaras pueden enfocar a nuestros compatriotas jóvenes estudiando aquí en el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Entonces, pero enfocaron a los más viejos, pues enfocaron al embajador, enfocaron a Eduardo Vega, viceministro de Comercio, enfoquen a los jóvenes que están por aquí. ¿Dónde está la cámara de Ecuador TV? ¿Cuál es? Ya, ahí los van a enfocar, chicos. Señor presidente, quiero comunicarle. Saluden a sus familias ahí. Sí, quiero Lo están viendo desde Ecuador a muchos. Señor presidente, quiero comunicarle que justamente nos están viendo no solamente por TV Ecuador, sino por también el Tecnológico Monterrey, en vivo y en directo por internet. Ah, qué maravilla. Bueno, un inmenso abrazo a todos los estudiantes del Tecnológico. Ahí tuve el privilegio de enseñar un par de cursos en el Tecnológico Monterrey, en Quito, antes de meterme en el lío en que estoy metido, ¿verdad? Bueno, a ver, queridos jóvenes y queridos compatriotas en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué hicimos? El sábado 5 de abril empezamos, teníamos el gabinete en Gualaceo. Esa es otra modalidad que adoptamos, jóvenes.
Normalmente el gabinete no se reúne en Quito, se reúne cada 2 o 3 semanas en diferentes pueblos del Ecuador, alternando, ¿no? Costa, sierra, Amazonía, costa, sierra. Y ni siquiera en las capitales provinciales, sino en segundos, terceros cantones, para tratar de democratizar un poco al gobierno, descentralizarlo. Y el sábado pasado tuvimos, el viernes y sábado tuvimos gabinete en ese cantón tan querido de la provincia de La Suay, que es Gualaceo. ¿Cómo nos recibió esa gente? Muchísimas gracias a todos los gualaseñas por esa acogida que nos dieron. Y el sábado 5 de abril entonces, estuvimos el día anterior reunidos en Gualaceo, empezamos a las 8:30 con la reunión de alcaldes, a las 10 la cadena radial, y de ahí nos fuimos a la colocación de la primera piedra del proyecto hidroeléctrico Sopladora, que va a generar por lo menos 400 megavatios. Fíjense lo que está ocurriendo en el país, jóvenes queridos. Ese es el cambio de época, esa es la revolución ciudadana. En toda la historia del país se han construido 2.000 megavatios de generación hidroeléctrica. Ustedes saben que la generación hidroeléctrica es mucho más barata, más amigable con el medio ambiente que la termoeléctrica. Pues bien, por el descuido, la desidia, la destrucción de ese estado del que hablábamos hace un momento, solamente el 48% de nuestra generación eléctrica es hidroeléctrica, el resto es termoeléctrica e incluso importada en interconexión con Colombia. Y tenemos de las energías más caras de América Latina, lo cual resta competitividad a nuestro sector productivo. En toda la historia se han construido 2.000 megavatios de generación hidroeléctrica. En estos 4 meses del 2008, ¿saben cuántos proyectos vamos a inaugurar? 4 megaproyectos hidroeléctricos con una capacidad de 2.500 megavatios. Ya inauguramos en enero Toachi Pilatón, más de 400 megavatios. Ya inauguramos Ocaña, la primera piedra, ¿no?, que empieza con los caminos de acceso. Este sábado 5 de abril, sábado pasado 5 de abril, empezamos Sopladora, y el 27 de abril, me parece, con la avenida de Cristina Fernández, empezaremos Coca-Cola Sinclair, el proyecto hidroeléctrico más grande de la historia del país. ¿Por qué esperamos la avenida de la Presidenta de Argentina? Porque se la construye en convenio con Enarsa, una empresa pública argentina. Entonces, en 4 meses estamos iniciando proyectos hidroeléctricos por mayor capacidad de generación que los que se han construido en toda la historia del país. Y esperamos que en el 2013 el país no solo sea autosuficiente ya en generación hidroeléctrica, sino que podamos exportar esa energía y tengamos una de las energías eléctricas más bajas de la región. Esa es la necesidad de un Estado. Sí funciona adecuadamente ese Estado, nos hace bien a todos. Yo sé que en sus cursos de economía les han de haber enseñado los efectos crowding out de la inversión pública. ¿Les han dicho eso o no? Crowding out en español es efecto expulsión. Si el Estado invierte, quiere decir que le está quitando recursos al sector privado, oportunidades al sector privado de invertir. Primero, eso asume que los recursos se están utilizando full empleo de recursos, pleno empleo de recursos, ¿verdad? Lo cual no es cierto. En Ecuador hay una cantidad inmensa de ahorro inmovilizado, de ahorro mal asignado, sobre todo ahorro público. Segundo, es una visión de corto plazo. Incluso si en el corto plazo fuera así, en el corto plazo, si la torta es de un tamaño y alguien utiliza más torta, alguien come menos torta, ¿verdad? Si el sector público, si hay solo 100 para invertir, invierte más, tal vez invierte menos el sector privado. Pero si esa inversión es adecuada, en el mediano y largo plazo se da un efecto crowding in, es decir, de inclusión. Atrae inversión privada, como por ejemplo con proyectos hidroeléctricos. Supónganse que yo le esté disputando recursos al sector privado para inversión hidroeléctrica. Supongamos eso. Sí, en el corto plazo estamos expulsando, impidiendo inversión privada. Pero en mediano y largo plazo estamos atrayendo inversión privada, porque vamos a tener energía eléctrica mucho más barata, ¿no? Es para que no le hagan mucho caso a esos simplismos que algunas veces se enseñan, sobre todo en las cátedras de economía. Bien, bueno, el día sábado nos quedamos en Cuenca, el día domingo también tuvimos actividades personales en Cuenca. El lunes 7 de abril empezamos la semana con algo muy importante, celebrando el Día Mundial de la Salud. Iniciamos la gratuidad progresiva de los servicios de salud en el país. Ya teníamos la gratuidad de la consulta externa, pero ahora hay la gratuidad también de la gran mayoría de medicamentos, de cirugías, etcétera. Y entregamos 32 ambulancias para el programa de extensión de la protección social en salud. Se está haciendo también una verdadera revolución en salud en Ecuador. La salud no es una mercancía, queridos jóvenes, es un derecho humano, debe ser una responsabilidad del Estado. Y no hay salud de primera, segunda, tercera categoría, salud para pobres. Quitémonos esas mentalidades, esos códigos que nos han impuesto. Solo hay una clase de salud para seres humanos y esa debe ser de excelente calidad. Ese es el gran desafío del gobierno de la Revolución Ciudadana. Lograr un sistema público de salud,
porque no es mercancía, no es el que puede pagar, puede curarse. Todos tenemos ese derecho. Un sistema público de salud de acceso masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuito. Bueno, recuerden que los días lunes normalmente nos dedicamos a las cuestiones administrativas. A las 11:30 tuve la reunión con los asesores presidenciales, asesores técnicos, en el campo de telecomunicaciones, electricidad, minas, ambiente, etcétera, para ver cómo marchan cada uno de los programas del gobierno. Bueno, a las 2:30 tuvimos una reunión con un delegado de la Fundación Carter para tratar el problema Colombia ecuatoriano. Y a las 4 de la tarde tuvimos el gabinete que se llama Gabinete Estratégico, que es con los ministros coordinadores. Hemos dividido, queridos jóvenes, el Poder Ejecutivo en 7 grandes sectores: sector estratégico, sector productivo, sector social, sector de patrimonio natural y cultural, sector de política económica, sector de seguridad interna y externa y sector político. Cuando recibimos el gobierno eso era un caos. Tenía 28 instituciones adscritas a la presidencia, es decir, además de ministerios, secretaría, etcétera, 28 instituciones directamente que dirigir. Eso era una farsa. Entonces estamos racionalizando, sistematizando todo aquello. Y hemos dado importantes pasos, y esto es fundamental en el país. Para que funcionen las cosas, el Estado debe tener capacidad de gestión. Y en verdad encontramos un Estado caotizado, además de debilitado, destruido, etcétera. Todo eso estamos tratando de mejorar. Bien, martes 8 de abril, a las 10 de la mañana, bueno, estamos en ese proceso de reorganización, no solo del gabinete, sino del despacho presidencial. Cuando yo llegué a la presidencia ni siquiera me habían dejado secretarias, ¿verdad? Entonces, estamos conformando equipos de secretarias. El presidente siempre tiene que tener un equipo disponible, así esté descansando en la playa. De repente nos llaman, sucedió esta desgracia, sucedió esta incursión, etcétera. Debo tener gente disponible para hacer llamadas, comunicarme con el resto de países de América Latina, etcétera. Entonces estamos reestructurando o estructurando, si ustedes quieren, todos esos equipos permanentes, altamente profesionales que acompañan al presidente. Además, en nuestra noción de democracia, yo paseo, voy por todos los rincones del país y siempre hay el papelito, la carta, el pedido que me lo dan, que me entregan, ¿no?, en esos sitios. Y para nosotros eso es sagrado, sumamente importante. Entonces, cada papelito tratamos de que tenga una respuesta. Que aunque sea le diga, recibimos su papelito, se lo está despachando a tal persona. No lo podemos atender, lo sentimos mucho, pero que la gente sienta que es importante. Ya no se sientan como lo peor, ¿no?, que nadie les hacía caso. Entonces, para eso se necesita un gran equipo también de secretarias, ¿no? Algo similar, aprovecho la oportunidad, está ocurriendo con esa unidad de policía que quisieron escandalizar. ¿Cuál es el canal que está que saca como que se están espiando la unidad de policía? Cuando llega el gobierno, después de algunos meses, pedí 40 policías a la comandancia de policía al mando del capitán Santiago Vallejo. Esa unidad se crea por registro oficial, o sea, no hay nada oculto, ¿no? Pero hay quienes hacer aparecer como que es una unidad especial para espionaje, que fueron a comprar equipos de intercepción en el extranjero, etcétera. Esa unidad es básicamente para atender todas las denuncias que nos entregan en estos recorridos, que son denuncias inmensas. Además de otros servicios, de repente yo también puedo decir, bueno, vaya a vigilar a tal persona, a mi familia, a mi hermano, a mi mamá que llega al país, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacerlo a través del Ministerio de la Policía? Se lo puede hacer, pero siempre hay riesgo de que no se cumpla la orden, no se cumpla adecuadamente. Esta es una relación más directa con esa unidad, pero sobre todo es para investigar todas esas denuncias que nos presentan y para dar protección al despacho presidencial, de lo cual también está a cargo las Fuerzas Armadas. Pues ya ha querido un canal, creo que es Ecuavisa, ¿no?, que crear suspicacias, que hay una unidad en el edificio de la Unión, al frente de Carondelet. No tienen que investigar, si me lo piden a mí le doy todos los datos, nombres y apellidos, dónde trabaja, etc. No hay nada que ocultar, pero hay que vender periódicos, hay que subir el rating, ¿verdad? Y que fueron a Estados Unidos y fueron invitados por ni sé cuál compañía que vende aparatos de intercepción telefónica, etc. Sí, esa compañía también vende sistemas de alarma y de protección, que es lo que queríamos poner en el despacho presidencial. Como efectivamente lo hemos puesto, no se le compró a esa compañía, dicho sea de paso. Entonces no hay nada que ocultar, pero así es la morbosidad de ciertos medios de comunicación en el país, ¿no? Viven del conflicto, entonces tienen que generar conflicto, así no hay. Bueno, ese paréntesis para aclararles la famosa unidad de policía que ahora quieren hacer para parecer como que sea una unidad de inteligencia, que está haciendo espionaje, etc. Hasta por registro oficial la creamos, o sea, ¿qué secretismo hay? Pues si es registro oficial. Y el viaje, donde fueron, y no solo fueron a ver esos equipos electrónicos, dicho sea de paso, fueron a comprar también perros amaestrados para detectar bombas, ¿verdad? Todo eso está con registro oficial. Entonces,
¿De qué nos están hablando? ¿De qué ocultamiento? ¿De qué segundas intenciones? Etcétera. Bien, luego a las 11 de la mañana recibimos a la marcha de Federación Nacional de Taxistas y tuvimos la reunión con los principales líderes de la transportación masiva. Nos fueron a ver como, ¿cuántas habrán sido? 20.000 taxistas a la Plaza Independencia a apoyar al gobierno. Salí yo y nos ovacionaron. ¿Qué sacó la prensa? Correa abucheado en Carondelet. Correa recibe la primera silbatina en Carondelet. Yo no sé dónde estuvieron esos pobres periodistas. Si todos nos apoyaban y gritaban Correa sí, piratas no. Estaban contra los taxis que ellos llaman piratas y contra los taxis ejecutivos. Entonces yo les dije muy claro, señores, nosotros no vamos a negar el trabajo a nadie y no vamos a aceptar presiones de nadie tampoco, porque algunos gritaron entonces paro, háganme paro, lo que ustedes quieran. Aquí ya hay presidente, a mí no vengan con esas amenazas. Entonces, les dije que si cumplen con las regulaciones, tener licencia profesional, carro en adecuadas condiciones, pintado de amarillo, etcétera, pues habría que regularizar a esos taxis informales. No me gusta llamarlos piratas, esa gente no es delincuente, no es criminal, son padres de familia que están realizando un trabajo honesto en un país donde no hay suficiente trabajo para llevarle un pan a la boca de sus hijos. Pero obviamente hay que tener cuidado, tampoco se puede saturar el mercado. O sea, lo que les dije es, no voy a aceptar presiones de nadie, no es que me puedo comprometer a no legalizar ninguna cooperativa más, ningún taxi más. Se legalizarán las cooperativas que sean necesarias y que cumplan con los requisitos de ley. Lo que sí les dije es que esos taxis ejecutivos, yo no estaba de acuerdo. Ahora hay sistemas en Ecuador donde hay empresas, ni siquiera regularizadas, que entran en contacto con los dueños de hoteles, conserjes, etcétera, ¿ya? Que los llaman al servicio de taxi, pero no son taxis profesionales, no son choferes profesionales, no son taxis amarillos, son carros particulares, gente que la subcontratan. Bueno, y eso no puede ser, pues. Recuerden que la transportación es un servicio público, transportan seres humanos, hay que tener garantías, hay que tener choferes profesionales, carros revisados de amarillo que sean identificados como servicio público. Entonces les dije que esos taxis, los taxis amigos, taxis ejecutivos, mi punto de vista, recuerden que la Asamblea está tratando la ley de seguridad vial y ellos son autónomos, ¿no? Pero mi punto de vista es que no tenían que ser legalizados, que si quieren prestar ese servicio, tienen que tener choferes profesionales, tienen que tener carros pintados amarillos, debidamente revisados, tienen que pedir frecuencias de radio para ese uso, porque se están utilizando frecuencias de radio que fueron solicitadas para otros usos. ¿Qué es lo que saca el periódico al día siguiente? Correo ofrece legalizar los taxis amigos. Yo no sé qué entienden ciertos periodistas, Arturo. Que créeme, o yo hablo en quichua y no me entienden, o tienen un problema ahí de comprensión, ¿no? En todo caso, se habló muy claramente con los taxistas, pero básicamente nos fueron a apoyar, nos ovacionaron cuando salimos al balcón, después nos dio el apoyo el dirigente de los taxistas, pero vayan a ver los titulares para que vean cómo la prensa en Ecuador, ¿no? Correa abucheado por los taxistas, Correa recibe su primera silbatina. Eso le demuestra, ¿no?, cuánto podemos creer en la prensa ecuatoriana. Y se lo digo sinceramente, tengan mucho cuidado, porque destrozan por mala fe algunas veces, pero muchas veces por simple incompetencia, la verdad y los hechos. Y no solo eso, o sea, también puede ser por mala fe un intento deliberado, y sí notamos que es un intento deliberado de tratar de desgastar nuevamente al gobierno, ¿no? Esto surge antes de cada elección trascendental, se acerca el referéndum para aprobar la nueva constitución. Lo mismo nos hicieron el año pasado con la consulta popular. Revisen que días antes de la consulta sacaban encuestas al inefable ese datos, ¿verdad? Que el sí está empatando con el no y que hay peligro de que no se apruebe la consulta. Le ganamos con 85%, fue 85-11%, la mayor paliza en la historia democrática del Ecuador, ¿no? Lo mismo el 30 de septiembre. Máximo el gobierno obtendrá 50 asambleístas, que no habrá una mayoría absoluta, tendrá que hacer concesiones, ¿qué? Le sacamos 80 asambleístas. Entonces no aciertan una, ¿no? Pero siempre antes de las elecciones hacen esa guerra psicológica. Creemos que esa guerra psicológica ha empezado nuevamente, tratando de hacer escándalo donde no hay, como ya veremos, como ya les di un ejemplo, la famosa unidad de policía que cualquiera de ustedes cuando vayan a Carondelet me avisan y las llevo a visitar, si quieren, ¿ya? Y con estas distorsiones de la verdad, ¿no? Restarle autoridad al presidente y desgastarlo, que 20.000 taxistas abuchean a Correa en Carondelet. Creo que se hizo una cadena nacional para demostrarles que mintieron. ¿Salió o no? El lunes saldrá. El lunes les vamos a sacar una cadena nacional para que vean cómo han mentido, porque ahí están las imágenes, pero es increíble cómo distorsionan todo, ¿verdad? Es increíble cómo, o tal vez, les insisto, tratan de demostrar lo que ellos creen, no lo que ellos vieron, o lo que ellos quieren, más bien. Bien, entonces nos reunimos después largamente con los representantes del taxismo, a quienes estimamos mucho, son clase trabajadora,
y trabajadores muy sacrificados. Y le dijimos, vean, nosotros vamos a darle todo el apoyo, sabemos que es un sector productivo sumamente importante, cuenten con nosotros para seguir recibiendo financiamiento, exoneración arancelaria a los taxis y el transporte público, porque es un bien de capital. Nuestra política es a los bienes de capital, insumos productivos, exonerar de los aranceles para reactivar la economía, pero si hay una cooperativa de taxis que ustedes llaman piratas, o un taxista informal, que cumple con las regulaciones legales, licencia profesional, etcétera, y el mercado admite, porque eso también es importante, la capacidad del mercado admite un nuevo taxi, ¿por qué no regularizarlo? Lo que sí fue muy tajante es esos taxis amigos, ¿verdad? Porque ahí sí eso es competencia desleal. Usan frecuencias no autorizadas para esos usos, no tienen choferes profesionales, no tienen carros de uso público, color amarillo, etcétera, sino carros privados subcontratados. Entonces, eso sí es competencia desleal. Bien. También hablamos de las tricimotos y le dijimos claramente nuestra postura. Tricimotos son estos triciclos, estas motos que tienen 3 ruedas, ¿no? Y llevan 2 personas, 3 personas. También le dijimos que tienen que estar registradas, que tienen que tener licencia profesional y que solo pueden actuar en zonas urbanas marginales, donde no disputen las vías y los recorridos con los taxis normales, incluso por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, normalmente las tricimotos será en la isla Trinitaria, en Guayaquil, para ciertos sectores, etcétera, donde no entran taxis. Entonces llegamos a esos acuerdos, fue una reunión muy fructífera, pero al día siguiente los titulares, taxistas abuchearon a Correa y amenazan con paros y no se aceptan sus exigencias, ¿verdad? Bueno, parece que ya tienen la inercia de otros gobiernos y escriben por inercia esa gente. Bien, luego tuvimos un largo taller a las 4 de la tarde con el Gabinete de Política Económica. Le insisto, hemos dividido el gabinete en subgabinetes o sectores. Uno es el de política económica, que trata de todos los flujos macroeconómicos, exportaciones, importaciones, ahorro privado, inversión privada, ahorro público, inversión pública, gasto público, ingresos públicos. Es de ahí donde vienen las crisis macroeconómicas, del desequilibrio de esos flujos macroeconómicos. No, por ejemplo, una sequía en el sector agrícola, una inundación como tenemos, nos va a subir los precios, va a crear escasez, va a haber un poco de desempleo, pero no hay una crisis generalizada. Un desequilibrio de esos flujos macroeconómicos sí genera una crisis generalizada. Entonces hay que tener mucho cuidado monitoreando esos flujos y para eso de eso se encarga el Gabinete de Política Económica. En él se incluye el Ministerio de Finanzas, está la banca pública, está invitado el Banco Central, superintendencia de bancos, etcétera. Bien, entonces nos reunimos con ese gabinete para tratar precisamente sobre la articulación y las reformas a la banca pública, sobre las tasas de interés, sobre el coeficiente de liquidez doméstico y la política comercial. La política comercial es muy importante, básicamente la política arancelaria, más aún en un país que ya no tiene política monetaria. Si México tiene un problema en su sector externo, empieza a importarse mucho y exportarse poco, salen muchos dólares y entran pocos dólares, entonces va a haber una presión para que se deprecie el peso, ¿verdad? Porque la gente está cambiando sus pesos por dólares, hay demanda sobre los dólares para comprar importaciones y empieza a subir el precio del dólar en términos de pesos. Y así se encarecen las importaciones, se abaratan las exportaciones mexicanas y vuelve a equilibrarse el sector externo mexicano. ¿Sí me siguieron o no? Bueno, al menos ustedes en la radio no me están siguiendo nada, se los aseguro. Pero en un país sin moneda nacional ya no funciona ese mecanismo. Entonces necesitamos otros instrumentos para preservar los equilibrios en el sector externo. Y esos son los instrumentos de la política comercial y básicamente la política arancelaria. Por eso era tan riesgoso para un país como Ecuador, a diferencia de México, firmar un tratado de libre comercio. Porque ya no tener política monetaria y abandonar la política comercial con un tratado de libre comercio hubiera sido un suicidio anticipado. Entonces también hablamos de esa política comercial, que le insisto, uno de los rasgos fundamentales es tratar de exonerar de aranceles a los bienes de capital e insumos productivos y por el contrario, poner los más altos aranceles que podamos a los bienes suntuarios que nos están consumiendo divisas o a los bienes importados de consumo final que se producen en Ecuador y que están quebrando la producción nacional, más aún con competencia desleal, porque vienen de países donde se pagan $1 de salario diario, etcétera. Entonces, nosotros no creemos en el libre comercio, chicos. Si alguno de ustedes cree, lo respeto mucho. Nosotros creemos en el comercio, eso sí, pero no en el simplismo del libre comercio. Eso de que liberen todo y sálvese quien pueda, esa es la fórmula del desastre. Nos vamos a una integración al mercado internacional, pero inteligente, controlada, que proteja a los más vulnerables y que garantice la generación de producción y empleo. Y para eso se necesita una política comercial inteligente. Miércoles 9 de abril, bueno, nos reunimos con el equipo del INE, con Natalie Cel y Pedro
Páez, ministro coordinador de Política Económica, etcétera, para tratar sobre el avance en la estrategia de precios. Ecuador está sufriendo una importante presión inflacionaria. Mucha de esta presión inflacionaria por factores externos, ¿no? La subida del precio del petróleo, de importantes mercancías como trigo, soya, maíz, pero también fruto de la depreciación del dólar que encarece importaciones y de las inundaciones. Tenemos 40% del territorio nacional afectado por las inundaciones, más de 100.000 hectáreas perdidas, y eso crea escasez y aumento de precios. Y además, con esas señales se generan expectativas inflacionarias y se crea también inflación, especulación. Es decir, si subió 10% el precio del verde porque hay inundaciones, bueno, el intermediario le aumenta 50% y se genera una espiral inflacionaria. De todos modos, tenemos de los menores índices inflacionarios en América Latina. ¿Cuánto está la inflación aquí en México? Yo conversaba ayer con el presidente Calderón y me decía que tenía exactamente el mismo problema, ¿no? Esa inflación debido a factores externos. Y en Ecuador es agravada por las inundaciones, la pérdida de cosecha y la depreciación del dólar. Entonces estamos trabajando fuertemente para combatir los efectos de ese incremento de precios, porque parte de ese incremento, no los quiero engañar, es inevitable, se está dando a nivel mundial. Pero aunque sea compensar por esos efectos de la inflación y en lo posible también controlar el incremento de precios que obedece a especulación. ¿Qué estamos haciendo? Se está comprando arroz y vendiéndolo con un pequeño subsidio a los sectores más afectados, sobre todo más pobres. Se importó directamente harina y se está proveyendo directamente a las panificadoras para que no suban el precio del pan. Estamos en conversaciones con varios grupos empresariales para evitar los mecanismos de comercialización tan complejos y la especulación y poner productos en los mercados y en las cadenas de supermercados sobre todo más baratos. Ya tenemos el primer producto, leche en polvo, el ordeño, 18-20% más barato que el resto, pero también vamos a sacar aceite en funda, vamos a sacar algunas cosas. Estamos en convenios con cadenas de supermercados, aquí, TIA, mi comisariato, para que a las personas del Bono de Desarrollo Humano le hagan un descuento del 8% en sus compras. Estamos haciendo ferias libres para evitar nuevamente esos mecanismos de comercialización. Ya llevamos cerca de 200 y han participado casi 500.000 de personas, pero falta todavía mucho por hacer, ¿verdad? Y seguimos trabajando. Y por supuesto, la regulación y control, porque hay gente que se ha aprovechado de esta situación, que ha acaparado arroz, que ha incrementado injustificadamente los precios de algunos productos. Les insisto, o sea, ¿cuál es la mentalidad de ciertos agentes? ¿Me subió 10% el precio del productor? Yo le subo 50%. ¿Sí me explico? No es que le subo 10% a mi precio como intermediario, le subo 50%. Y así se genera una espiral inflacionaria por la especulación. Entonces estamos trabajando en todo eso. A las 11:30 fue la posesión del ministro de Defensa, señor Javier Ponce Ceballos. Tuvimos que cambiar al ministro de Defensa. Yo le estoy muy agradecido a Wellington Sandoval, nuestro anterior ministro de Defensa. De esto les voy a hablar un poquito más adelante. A las 12, presentación de cartas credenciales del nuevo embajador de Nicaragua y querido amigo Tomás Borges. Tomás Borges, él es un poeta nicaragüense, en verdad es Tomás Borges, ¿no? Borges es el literato argentino, él es Tomás Borges, comandante de la Revolución Sandinista, pero poeta además, y ha sido primer ministro de Nicaragua y es un querido amigo, ¿no? Entonces recibimos sus cartas credenciales y de tarde viajamos a Manta para tener reunión con el Buró Político de Asambleístas de Alianza País para seguir trabajando en conjunto para la nueva Constitución, ponernos de acuerdo en algunos puntos esenciales, ¿no? Ya la parte técnica, cómo se redactan los artículos, etcétera, es secundario. Algunos ven mal esto, ¿no? En Ecuador se quiere satanizar que ahora el gobierno trabaja junto a la Asamblea. Miren cómo es el contradictorio de nuestro país, ¿no? Y ciertos estamentos políticos, ciertos comunicadores sociales, la doble moral que manejan. Una de las grandes desgracias del país ha sido la pugna de poderes, esta pelea permanente entre gobierno y legislativo. Siempre han denunciado y se han rajado las vestiduras, ¿no? Que hay que amadurar, hay que coordinar, articular, basta la pugna de poderes. Ahora ya no hay pugna de poderes, ahora sí articulamos, coordinamos. ¿Por qué coordinan? ¿Por qué articulan? Debería estar peleado. Eso es concentración de poderes, debería estar en contra. El presidente no debe hablar con los asambleístas. Pónganse de acuerdo. Que sea para criticarnos, pónganse de acuerdo. En todo caso, nosotros seguiremos trabajando responsablemente, no por nuestro gobierno, chicos, por el futuro del país. Créanme que no queremos nada para nosotros, todo por la patria, como decía el viejo luchador. Y esto es muy importante, la nueva Constitución.
esa revolución ciudadana, pacífica, democrática. No podemos perder esta oportunidad que nos dio el pueblo ecuatoriano de tener una inmensa mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente para poder hacer los cambios institucionales, legales y constitucionales que el país tanto requiere. Entonces, precisamente, como les voy a informar más adelante, a mi regreso a Ecuador llego a Manta y mañana domingo pasaremos todo el día trabajando con los asambleístas de Alianza País para seguir puliendo las ideas fundamentales de la nueva Constitución. Bien, luego de esto, bueno, dormimos en Manta y el día jueves 10 de abril regresamos a Quito, donde tuve reuniones con asesores internacionales incluso, para revisar cómo van la renegociación de los contratos petroleros. Yo di 45 días, me parece, en enero para esa renegociación. Estuvo casi lista, prácticamente lista, pero yo mismo la he parado, porque pese a que hemos logrado grandes ventajas, creo que lo podemos hacer aún mejor. Y parece ser que una mejor alternativa a llegar a un convenio transitorio, quitando ciertas cláusulas absurdas de los contratos actuales, donde prácticamente claudicábamos en nuestra soberanía nacional. No eran que los negocios se sometían a la soberanía del país, sino que la soberanía del país se sometía a los negocios. Eso no podemos admitirlo, ¿verdad? Entonces parece que una mejor estrategia es firmar un convenio transitorio hasta cuando esté la nueva Constitución e ir a un modelo único de contratos para todas las empresas. En este momento tenemos, básicamente lo que se estaban haciendo era modificando los contratos ya existentes y los hemos mejorado mucho, pero pensamos que es mejor tal vez ir a esa solución definitiva. Entonces tuvimos esa reunión, ya les avisaremos pues algunas conclusiones en esto la próxima semana. Luego, a las 2:30 tuvimos la ceremonia de posesión del alto mando militar, el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división Fabián Varela, en reemplazo del general Héctor Camacho, a quien yo le estoy muy agradecido, ¿no? Porque sobre todo el general Camacho ha actuado muy bien en la actual emergencia a nivel de país y siempre se portó muy leal, muy entregado a su trabajo. Pero como ya vamos a hablar más adelante, pues se han cometido errores muy graves y pese a que cuando uno está en una cadena de mando no es el culpable directo de que algo haya pasado, sí es el responsable final de que ese algo haya pasado. También se nombró al general Luis González Villarreal como comandante del ejército en reemplazo de Guillermo Vázquez y al brigadier general Rodrigo Borque Flores como comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en reemplazo del comandante Jorge Gabela. De igual manera, el general Jaime Hurtado asumió la comandancia de la policía y nuevamente pues valga la oportunidad para expresar mi agradecimiento al general Bolívar Cisneros, comandante saliente, y al general Fabián Machado, jefe de Estado Mayor de la Policía, también saliente. Entonces a la 1:30 también se dio, a las 2:30 se dio la ceremonia de posesión del alto mando militar y a la 1:30 la ceremonia de posesión del nuevo comandante de policía. Y a las 4 de la tarde quisimos salir hacia México. Pero a las 3 de la tarde quisimos salir hacia México, pero se reportó el avión y nos atrasamos 2 horas, ¿no? Por eso llegamos acá bastante tarde el día jueves, llegamos a las 11:30 de la noche casi. Bien, dimos algunas declaraciones de la prensa al llegar y de ahí pues fuimos al hotel. Y el día viernes a las 9 de la mañana empezamos con las actividades. La primera fue la ceremonia oficial de bienvenida por parte del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, al que le extendemos un gran saludo, junto a su esposa Margarita Zavala y la comitiva oficial mexicana en el patio del Palacio Presidencial. Fue una ceremonia muy emotiva. Luego a las 9:30 tuvimos un desayuno empresarial ofrecido por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior en el restaurante Hacienda de los Morales, donde dimos pues también una conferencia y aclaramos algunas posiciones, ¿no? Aquí se quiere estigmatizar, utilizar el maniqueísmo, ¿no? Si uno es de izquierda es enemigo del sector privado, no, es amigo de la justicia social. Y si ese sector privado ayuda a la justicia social en buena hora, ¿quién va a estar en contra de más producción, más empleo, etcétera? Mientras más manos ayuden a eso, muchísimo mejor. Quiero decirle que somos de los gobiernos que más apoyan al sector productivo. Por ejemplo, la eliminación de aranceles, pero muchas otras cosas más, el sistema de compras públicas. Estamos haciendo un sistema de compras públicas, ahorita ya electrónico, y esta es una nueva ley de compras públicas también en asamblea. Pero el año pasado, con las decisiones que estábamos tomando, que privilegia la producción nacional. Finalmente hay una política industrial en Ecuador. Esas compras públicas alcanzan en Ecuador como 5.000 millones de dólares, el 80% se importaba. Entonces ahora hay un sistema, ya está en electrónico eso, donde hay proveedores registrados, se presentan las ofertas, si 2 ofertas son iguales, el uno es nacional y el otro es extranjero, se privilegia el nacional. Entonces estamos haciendo una serie
de programas en beneficio al sector privado del Ecuador, la renovación del parque automotor. Nosotros pudimos importar todo. 3, 4 meses nos demoramos con los transportistas diciéndole todo lo que se pueda producir a nivel nacional hay que comprarlo a nivel nacional. Las líneas de crédito, incentivos tributarios, por ejemplo el IVA, los empresarios eran agentes de retención del IVA, pero emitían la factura, no les pagaban después de 15 días, un mes, pero ellos sí tenían que dar el IVA al SRI, lo cual restaba capital de trabajo y era recesivo, e injusto, porque no habían retenido nada y tenían que pagar algo que no habían retenido. Hoy ya tienen 60 días para pagar ese IVA. Entonces, estamos haciendo una serie de cosas, pero sigue la oposición tratándonos de poner en contra del sector productivo, ¿no? Y tenemos muchos programas en conjunto con el sector productivo. Estas estrategias de lucha contra la inflación. Tenemos convenios con Aquí, que es de los RAI, de los Supermaxis. Tenemos convenio con TIA, que es de venezolano, me parece, o extranjero. Tenemos convenio con mi comisariato, o sea, estamos trabajando muy estrechamente con importantes sectores privados. Pero así es el país, ¿no? O sea, tratar de estigmatizar para tratar de obtener réditos políticos y no se dan cuenta que al fin del día el que se perjudica es el país. En todo caso, estuvimos en este encuentro empresarial, como hemos estado en muchos otros encuentros, y le dijimos claramente, bienvenida esa inversión extranjera. Nosotros no estamos en contra de la inversión extranjera. La inversión extranjera es altamente deseable, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones, ¿verdad? Esas 4 éticas de las que les hablé en la conferencia anterior, la ética con los trabajadores, o sea, lamentablemente en nuestro país la rentabilidad de la empresa se ha basado en la explotación laboral y eso no lo vamos a ir permitiendo. La responsabilidad con los consumidores. Ecuador con Bolivia son los 2 únicos países de Sudamérica que no tienen una ley antimonopolio. No sé si México la tenga, Chile la tiene hace más de 50 años, Estados Unidos hace más de un siglo, nosotros todavía no la tenemos. Entonces hay abusos, ¿verdad? Coluden empresas oligopólicas, si no vean el caso celulares, para todas poner el servicio caro, mal servicio, ganar más, pero estafando al consumidor. Y no tenemos los instrumentos para controlar todo aquello. En todo caso, se necesita una ética para los consumidores. Con ley o sin ley, las empresas deberían respetar a los consumidores. Se necesita una ética para el Estado. El deporte nacional en Ecuador es eludir y evadir impuestos. Es hora de que todos aprendan a pagar sus impuestos, ¿verdad? Esa responsabilidad con el Estado se traduce básicamente, y con la sociedad entera, pagando impuestos. Y también que cumplan con esa ética con el ambiente. ¿Cuántas empresas han basado, la rentabilidad la han basado en la destrucción del medio ambiente? Sobre todo las empresas que tienen que ver con recursos no renovables. Vean el desastre que han hecho ciertas transnacionales en el sector petrolero en Amazonía, u otras mineras, lo que han hecho. Y por eso hay resistencia de la gente al petróleo, a las minas, que la entendemos, pero no perdamos la cabeza. Si el problema no es el petróleo o las minas per se, es el abuso que han cometido y la falta de regulación y control que han tenido estas empresas. Pero se puede tener buena minería, se puede tener buena explotación petrolera que beneficia a todos, ¿verdad? No perdamos la cabeza en eso. Entonces, le dimos bienvenida a esa inversión extranjera. Ecuador, pues, creemos sinceramente que la inversión extranjera no viene a los países que son buenos alumnos del Fondo Monetario Internacional. Si es por eso no nos viene nada de inversión extranjera, porque somos pésimos alumnos del Fondo Monetario Internacional, a mucha honra. Pero sin embargo el año pasado, 2007, tuvimos más del doble de inversión extranjera que en el 2006. ¿A dónde va la inversión extranjera? A los países que mantienen bajo el riesgo país. El riesgo país es un cuento, chicos. El riesgo país es la capacidad y voluntad de un país de pagar su deuda externa. No es el reflejo de buenas políticas económicas. Yo puedo tener la peor política económica, esclavizar a la gente, pero todo destinarlo al pago de deuda, y verán que me bajan el riesgo país. Eliminen las elecciones y verán que bajan el riesgo país, porque el riesgo país sube con las elecciones, porque crea incertidumbre, ¿verdad? Eso no es reflejo de buenas políticas económicas, es reflejo del compromiso de un país de servir su deuda externa. El país del tercer mundo que más recibe inversión extranjera se llama China, país que ni siquiera tiene el tan cacareado indicador de riesgo país. Nosotros estamos convencidos que la inversión va a los países básicamente con 3 características: gobiernos honrados, políticas económicas claras y proyectos rentables. Ecuador siempre ha tenido esto último, proyectos rentables. Tenemos muchísimos proyectos rentables. Y ahora, gracias a Dios, también tiene los 2 primeros, gobiernos honrados y políticas claras. Tenemos todo un plan nacional de desarrollo que dice a quien quiere invertir en el país, hacia dónde va el país, queridos compañeros. Así que bienvenida esa inversión extranjera al país, gracias por esa reunión con los empresarios. Lo que sí también dijimos es que para nosotros la prioridad, ¿qué es la inversión extranjera? Ahorro extranjero para financiar inversión en el país. Supuestamente porque el país no tiene suficiente ahorro, aunque hay otras ventajas de la inversión extranjera
como traspaso de tecnología, integración a los mercados internacionales, aunque también hay riesgos. Si esa inversión extranjera viene a sectores no transables, por ejemplo, telecomunicaciones, consume, no genera divisas, pero cuando empieza a remesar utilidades, sí consume divisas. Y eso puede crear problemas en el sector externo, como lo ocurrió en Argentina. O sea, cuidado, este simplismo de que la inversión extranjera es necesaria e incluso suficiente para el desarrollo es una barbaridad. Es altamente deseable en ciertas condiciones, pero hay cosas que pueden ser hasta peligrosas, ¿verdad? Como inversión extranjera que consuma divisas y no genere divisas. O como inversión extranjera que base su rentabilidad en la depredación de recursos naturales. En todo caso, lo que sí le hemos dicho es que nuestra principal prioridad es utilizar nuestro propio ahorro. ¿Para qué tanta desesperación para que venga inversión extranjera, ahorro extranjero para inversión nacional, si tenemos miles de millones de dólares de ahorro nacional y ahorro público, inmovilizado, mal asignado? Por ejemplo, la tan cacareada reserva monetaria. A ver, queridos estudiantes del TEC, ¿para qué sirve la reserva monetaria en dolarización? Muy bien, ¿tú eres estudiante de economía? Para absolutamente nada. La reserva monetaria sirve para respaldar una moneda nacional que ya no tenemos. Pues el Banco Central nos tiene asustados todos los días, subió, bajó, disminuyó un poquito, aumentó un poquito, no sirve para nada. Y actualmente la reserva monetaria no es otra cosa que los depósitos del sector público en el Banco Central del Ecuador. Antes, cuando había moneda nacional y los dólares que llegaban los captaba el Banco Central y sacaba sucres, la reserva monetaria era el resultado de nuestro sector externo, la balanza de pagos. Hoy son los depósitos del sector público, ministerios, autoridad portuaria, TAMI, Seguro Social en el Banco Central. Eso le llaman reserva monetaria. ¿Y saben qué hacen estos ilustres tecnócratas autónomos del Banco Central? Cogen esa reserva monetaria y la invierten en Estados Unidos. Es decir, estamos financiando al país más rico del mundo para obtener 2-3% de rendimiento, del cual se cogen una parte, dicho sea de paso, y dicen que son eficientes, ¿no? La gente del Banco Central. Ese ahorro hay que movilizarlo a la inversión, esa es nuestra principal prioridad. Esa es la razón de ser de la economía. Si la razón de ser de la economía no es que nos aplaude el Fondo Monetario, contentar a los mercados especulativos financieros. Ustedes pueden definir economía como la óptima asignación de recursos sociales. Y tener 4.000 millones de dólares financiando a Estados Unidos no es precisamente la óptima asignación de nuestro ahorro nacional y peor aún, de nuestro ahorro público. Ese ahorro debe ir a construir carreteras, debe ir a construir hidroeléctrica, a construir refinería. Ese es el principal desafío de política económica ecuatoriana. Por eso le dijimos a los empresarios, vean, nosotros estamos dando prioridad, opción preferencial al ahorro interno y ahorro público, movilizarlo a la inversión, pero de ninguna manera es una opción excluyente. Así que bienvenido ese ahorro extranjero, esa inversión extranjera para invertir en el país. Ese fue básicamente el mensaje. En todo caso, un inmenso abrazo a todos los amigos del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, y entre ellos a Mark McGuinness. Adivinen cuál es el segundo apellido del señor McGuinness. Capwell. Es nieto de George Capwell, el estadio Capwell, el estadio más glorioso del Ecuador. Gracias a los MLCistas. Muy bien. Un inmenso abrazo a todos los MLCistas presentes. Bien. Ítalo también jugó en MLE, así que es completo el hombre. Así que. De ahí fuimos al hotel a las 10:50, tuvimos entrevista de televisión con Telesur y con Telemundo. A las 12 tuvimos la colocación de ofrenda floral en el monumento a los niños héroes de México, esa hermosa expresión de patriotismo, ¿no? Cuando los Estados Unidos invadió en 1848, me parece, en todo caso fue en la década de los 40, en el siglo XIX, invadió México, y estos niños de 14, 15 años defendieron lo que hoy se conoce como el Palacio Castillo de Chapultepec, ¿ya? Palacio Castillo, Castillo de Chapultepec, y bueno, muchos dieron su vida defendiéndose del invasor, y hubo uno incluso que se suicidó envuelto en la bandera mexicana, ¿no? Antes de ver a su patria invadida. Entonces colocamos una ofrenda floral en ese monumento, el altar de la patria, como también se lo conoce, en homenaje al pueblo mexicano y sobre todo a esta expresión increíble de patriotismo de estos niños héroes. A la 1 de la tarde fuimos a la reunión con el presidente Felipe Calderón. A las 9 fue básicamente el saludo protocolario, una media hora, ¿no? Aquí sí hubo una reunión bilateral, conversamos durante mucho tiempo. Vimos que tenemos muchas cosas en común, tenemos la misma edad con el presidente Calderón, 3 hijos, el menor 5 años. Le gusta la bicicleta, tiene partidas las rodillas por jugar fútbol, como yo, ya no puede jugar fútbol y por eso tiene que practicar más bicicleta. Le gusta la guitarra,
le gusta la canción latinoamericana. Pese a que es derechoso, le gusta Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, todo eso, ¿no? Entonces, por eso en el discurso, ya en el almuerzo, le dije, vea, tenemos tantas coincidencias que lo único que le falta es que sea socialista, así que véngase nomás para acá. Que incluso ya está pasado de moda ser de derecha en América Latina. Lo mismo el alcalde por aquí. ¿Dónde está el señor alcalde? Se me fue ya. Bueno, en todo caso, tuvimos una conversación muy amena donde revisamos la agenda bilateral de los dos países, la agenda multilateral, la propuesta de crear unos estados, Organización de Estados Latinoamericanos. Dentro de la tremenda crisis, queridos jóvenes, que pasó nuestro país por la incursión colombiana, hay algo de provecho, hay grandes oportunidades. Se demostró en Santo Domingo que con diálogo frontal, en base a principios, a convicciones, no en base a estos amarres, a tratar de contentar a todo el mundo, a tratar de ocultar la verdad, no que los dos pónganse de acuerdo, no, claramente había un agresor y un agredido. En base al derecho internacional se pueden superar los problemas por graves que sean. En la reunión de Santo Domingo, los presidentes de Latinoamérica, sentados, viéndonos frente a frente, hablando claramente, sin ese lenguaje diplomático de rodeos y cuestiones así, ya logramos resolver una crisis tremendamente grave. Pues bien, ese grupo de Río, reunido en Santo Domingo, puede ser la base para una organización de estados latinoamericanos. Porque fíjense lo que pasó en la OEA. Primero, la OEA tiene 14 países del CARICOM, a los cuales estimamos mucho, pero muchos son de habla inglesa, etcétera, que no está muy integrados a la realidad latinoamericana. Y también está Estados Unidos y Canadá, y recuerden que Estados Unidos hasta el último momento trató de justificar la agresión. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esas cosas? Eso contradice totalmente la tradición, los principios que han regido el convivir de las naciones de América Latina. Entonces necesitamos una organización de estados latinoamericanos, sin tutelajes ajenos a nuestra historia, e incluyendo países que inexplicablemente han sido excluidos de foros como la OEA. Cuba no pertenece a la OEA, ¿por qué? Es que la falta de democracia, el comunismo, Fidel Castro. A Pinochet sí lo tuvieron siempre en la OEA. Entonces ustedes ven la doble moral, ¿verdad? No hay razón. Entonces construyamos nuestra propia organización de estados latinoamericanos para procesar toda esta clase de conflictos como el que se dio a partir del 1 de marzo por la incursión armada colombiana en suelo patrio, e incluso con expresiones concretas para preservar la paz, para preservar la estabilidad en la región, es decir, básicamente un Consejo de Seguridad Regional, como el que está proponiendo Brasil para Sudamérica. En eso coincide plenamente el presidente Calderón, y también hablamos de esto que se llama agenda multilateral, ¿no? Impulsar esta iniciativa. Luego tuvimos la reunión entre los equipos de gobierno. Nosotros hemos venido con por lo menos media docena de ministros, y aquí hay algunos, no se los voy a presentar, dicho sea de paso. Aquí está Doris Solís, ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural. Pregúntenle la destrucción en que estaba todo lo que era patrimonio cultural y natural. No había ni un inventario. La custodia, hasta un niño de pecho se la robaba porque la alarma no servía, etcétera, ¿no? Estamos corrigiendo todo eso, hemos declarado de emergencia el patrimonio cultural del país, estamos poniendo seguridades, inventariando, mejorando, etcétera, y también pues potenciando bienes ambientales y turísticos, rescatando por ejemplo el Camino del Inca, rescatando la Ruta del Sol, rescatando el tren, etcétera, el ferrocarril. Bueno, Eduardo Egas es nuestro viceministro de Comercio Exterior. Quiero decirles que fue mi profesor de macroeconomía en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, así que mucho de lo que lo digo es culpa de él, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Bueno, está nuestro embajador, que sí lo conocen aquí en México, Galo Galarza, que dicho sea de paso también fue mi alumno en un módulo en San Francisco. Está Fernando Bustamante, ministro de Gobierno. Está Galo Chiriboga, ministro de Minas y Petróleo. Bueno, está nuestro querido embajador mexicano en Ecuador, ¿no? Siempre un amigo del país. Está nuestra querida canciller, Marisabel Salvador. Está nuestro ministro de Cultura, Galo Mora. Está nuestra ministra de Producción, Susana Cabeza de Vaca. Nuestro ministro de Deporte, Raúl Carrión. Nuestro ministro de Educación, Raúl Vallejo. Nuestro viceministro de Relaciones Internacionales, José Valencia. ¿Cuántos ministros habían entonces? Fíjense qué delegación, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 3 o 4 viceministros, una delegación muy importante. Y eso demuestra la importancia que Ecuador da a sus relaciones con México, un país con el que siempre hemos tenido extraordinarios lazos de hermandad. Entonces, después de la reunión,
a solas con el presidente Calderón, se reunieron los equipos de gobierno y se firmaron 4 importantes convenios para promocionar la educación, reconocimiento de títulos entre México y Ecuador, promocionar el deporte, aprender de los centros de alto rendimiento que tiene México. Nosotros estamos construyendo otro centro, en la Ciudad de México lo tienen, ¿no? También es de altura. Nosotros estamos construyendo un centro de alto rendimiento de altura también en la Ciudad de Cuenca, entonces tenemos muchas experiencias que aprender, ¿verdad? De la experiencia mexicana. Y también vimos todo lo que falta por hacer, ¿eh? A nivel de comercio hay muchas mayores potencialidades, tenemos economías bastante complementarias, entonces tenemos que seguir trabajando en aspectos bilaterales para mejorar el comercio. Además que se ha triplicado el déficit comercial con México, como ha sucedido con casi todos nuestros socios comerciales, ¿eh? A partir de la dolarización nos ha hecho perder competitividad. El año pasado acabamos con un déficit comercial no petrolero de casi 4.500 millones de dólares. Ese déficit antes de la dolarización era 600 millones de dólares. Ese es el punto flaco de la economía ecuatoriana. Por eso sería un suicidio abandonar la política comercial. El talón de Aquiles no está en el sector fiscal, tenemos los mejores resultados fiscales de la región, está en el sector comercial, básicamente por la pérdida de competitividad fruto de la dolarización. Eso hay que revertirlo, y para revertirlo se necesitan políticas comerciales explícitas, deliberadas, orientadas, no este simplismo de liberalizar todo y sálvese quien pueda, ¿verdad? Bien, luego pues fuimos al almuerzo que nos brindó, bueno, aquí están los documentos, ¿no? Eliminación de requisitos de visa, bueno, básicamente también le anunciamos la eliminación de la visa para mexicanos que visitan Ecuador. A partir del 1 de mayo, nuestros hermanos mexicanos no necesitan visa, son bienvenidos a nuestra patria, ojalá nos puedan visitar y darse cuenta que el cariño, la amabilidad de los ecuatorianos es igual que el cariño y la amabilidad que los mexicanos nos han dispensado en esta visita. Ojalá puedan descubrir ese país maravilloso, con selvas inexploradas, con nieves perpetuas como es Ecuador, ¿no? Y encima la Galápagos, laboratorio natural, impresionante. En todo caso, esto es una política a nivel general de nuestro país. No podemos ser inconsecuentes con nuestros principios. Hemos defendido el derecho a la migración. Hemos sido cuestionadores de una globalización inhumana y cruel, que quiere cada vez imponer mayor movilidad y libertad de circulación de mercancías y capitales, pero cada vez mayores obstáculos para la movilidad y circulación de los seres humanos. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces nosotros vamos a tratar de eliminar visas con todos los países del mundo, compañeros. Cualquier extranjero que quiera visitar nuestro país será bienvenido. Aquí había un principio de reciprocidad, como llaman los diplomáticos, ¿verdad? México nos puso visa en el 2005, con todo respeto por presiones de Estados Unidos, ¿no? Porque por a través de México había emigración ilegal a los Estados Unidos. En reciprocidad, entonces pongámosle visa a los mexicanos y nos perjudicamos a ambos pueblos, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿por qué no hay reciprocidad con los Estados Unidos que también nos pide visa? Y no le pedimos visa a los norteamericanos que visitan nuestro país. ¿Por qué no hay reciprocidad con la Unión Europea que también nos puso visa? Entonces fíjense, una reciprocidad selectiva, ¿no? Esa es un poco la doble moral que ha habido en la política de nuestros países y en este caso el Ecuador, ¿no? Es decir, la reciprocidad con los débiles también, no con los fuertes. Entonces nosotros tenemos una sola moral y queremos eliminar las visas con todos los países del mundo. Bienvenido cualquier extranjero que quiera visitar nuestra patria. Y verán que los trataremos como un ecuatoriano más. Bien, también se firmó el convenio sobre reconocimiento de títulos y estudios, esto es muy importante. Los títulos de México son reconocidos en Ecuador y viceversa. Convenio para protección, conservación, recuperación y devolución de bienes arqueológicos, artísticos, históricos y culturales. También es muy importante. Cuántas cosas han salido del patrimonio cultural ecuatoriano, empezar a recuperar todas esas cosas. Convenio sobre ejecución de sentencias penales, para que los sentenciados penales en Ecuador mexicanos puedan regresar a México y viceversa. Alguien que cumple su condena en el extranjero cumple doble pena. Memorando de entendimiento en materia migratoria y consular, acuerdo de cooperación en materia de educación a distancia, convenio marco de cooperación. Hay algunos otros convenios, habían convenios y memorándums, ¿no? Ese es el lenguaje diplomático que no lo entiendo bien, pero básicamente fueron 4 convenios. No crean que como economista no sé contar, ¿no? Ustedes saben que hay 3 clases de economistas, los que sabemos contar y aquellos que ni siquiera saben contar, ¿no? Tarea para la casa que entiendan el chiste, ¿no? A las 2 de la tarde, gracias Fernando, lo vamos a ascender de buen público. Gracias, señor ministro de Gobierno. ¿Sí? Bien, luego pues a las 2 de la tarde un almuerzo en honor del presidente del Ecuador ofrecido por el presidente de México. Comimos riquísimo, la pasamos extraordinariamente bien. Un conjunto maravilloso. ¿De dónde era? Veracruz, de Michoacán era, ¿no? ¿De dónde? Veracruz, ya. Con música, ¿cómo le llaman?
jarocha, pero qué alegría, las coplas, etcétera, ¿no? Algunas subitas de tono, pero nos divertimos muchísimo. Y ahí pues el fraternal saludo del presidente Calderón y también nuestra expresión de agradecimiento. Bien, a las 4 de la tarde nos reunimos con el jefe del gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard. Muchas gracias por toda su gentileza. Él es el presidente del Distrito Federal, una especie de alcalde de todo el Distrito Federal, o más bien gobernador. Hizo la entrega de las llaves de la ciudad y una condecoración al presidente ecuatoriano en acto especial realizado en el Salón de Honor del Ayuntamiento. A las 6 de la tarde, en el auditorio del UNAM, ¿cómo perdemos el tiempo? ¿Cómo tenemos tanto tiempo libre, verdad? En el auditorio del UNAM, en verdad no fue 6 de la tarde, fue 5:30, antiguo Colegio de San Ildefonso, el presidente del Ecuador dio una conferencia magistral sobre lo que ese cambio, esa revolución transformadora que estamos viviendo en Ecuador, con un auditorio pues repleto por estudiantes del UNAM. Ahí también estaban las familias de los 4 chicos que murieron en el ataque colombiano a suelo ecuatoriano, 4 jóvenes mexicanos, uno sobrevivió gracias a Dios, Lucía Moret, que se recupera satisfactoriamente, que puede hacer lo que quiera, ella no tiene cargos en Ecuador, ella no ha cometido delitos en Ecuador, no ha estado armada, nada. Entonces ella puede quedarse en Ecuador, será bienvenida, regresar a México, ella puede hacer lo que quiera. Entonces me pidieron una entrevista, los familiares de los 4 chicos fallecidos y de la madre de Lucía Moret también, familiares de Lucía Moret, y por supuesto encantado, después de la conferencia me reuní con ellos, básicamente querían todo el apoyo del gobierno para las acciones legales que tengan que tomar, y yo les dije pues que obviamente reciban todo nuestro apoyo, ¿no? Además pues les expresamos nuestras condolencias y ese sentimiento de frustración, ¿no? Porque si uno como presidente de la República, cuando le matan 4 jóvenes en nuestro propio suelo, cuando nos mata un ecuatoriano, uno siente una frustración, ¿cómo no lo pude evitar? ¿No? La indignación de no haberlo podido evitar. ¿Por qué? Entre otras cosas por confiar. Nosotros no somos un país armamentista, ni mucho menos, no es que tenemos sistemas sofisticados, interceptores, etcétera, pero con estas cosas dan ganas de tenerlo, ¿no? Bien. Y luego regresamos al hotel, donde tuvimos la entrevista con Televisa y con TV Azteca. Luego, pues, a las 10 de la noche, tuvimos entrevista, o sea, por si acaso no es que vagué de 20 a 22 horas, o sea, las entrevistas fueron de 20 a 21, pero ¿a qué horas creen que preparé la conferencia hoy día? ¿No? Antes de ponerse a preparar la conferencia, a las 22 horas, entrevistas con Carmen Aristegui de la cadena internacional CNN, y bueno, y a las 22:45, pues sí nos fuimos a comer a un restaurante mexicano, porque no podíamos irnos de México sin probar la deliciosa comida mexicana. Así que fuimos al restaurante Caballo Bayo, donde se armó una farra con los mariachis y todo eso. ¿Como hasta qué hora nos quedamos? 1:30 más o menos, 1:40. Y acá, pues, micrófono incorporado Carrión, no se perdía una. Y se sabía todas las canciones, me tenía sordo el oído izquierdo. Todas las rancheras se sabían, ¿no? Y qué rica comida mexicana. Así que un abrazo a todos los compañeros de Caballo Bayo y a todo el pueblo mexicano, ¿no? Por los hermosísimos momentos que hemos pasado aquí y por ese gran momento también que pasamos en el restaurante comiendo la deliciosa, a mí me encanta la comida mexicana, y disfrutando también de esas rancheras, de esos boleros mexicanos, disfrutando de los mariachis mexicanos. Y sábado 12 de abril, pues, ya a las 8 de la madrugada, porque nos hicieron salir tempranito del hotel para llegar acá, participamos del desayuno ofrecido por las autoridades académicas del Instituto Tecnológico de Monterrey. Este es un instituto privado sin fines de lucro, que también funciona en Ecuador. Vinimos sobre todo, además del aprecio que le tenemos al instituto, yo mismo he sido profesor del instituto, por esa más de una centena de estudiantes ecuatorianos que estudian en esta universidad, ¿verdad? Y nuestro deseo siempre es tratar de encontrarnos con los ecuatorianos residiendo en los países donde visita el presidente. A las 9 hemos dado esa conferencia magistral, le llaman, ojalá haya sido magistral, sobre el socialismo del siglo XXI. Y bueno, desde las 10 de la mañana nos encontramos en esta cadena radial aquí, desde el campus del Tecnológico de Monterrey, en la Ciudad de México, aunque estrictamente hablando ya no estamos en la Ciudad de México, ¿verdad? Bien, algunas cosas importantes, ya le hablé de la unidad de policía, que quieren satanizar, quieren crear suspicacias, revisen lo que quieran, todo está creado por registro oficial. ¿Dónde está el problema que el presidente de la República tenga 40 policías en el Palacio de Carondelet para atender las denuncias que nos hacen, para casos especiales de protección, etcétera, ¿verdad? También nos hicieron una campaña, no sé si ya declaró Camilo Samán, nuestro tesorero de campaña, pero nos sacó unos cuantos periodicazos ya del Comercio en primera página, ¿no? ¿Qué es lo que decía? País no presenta las cuentas,
que ha rehusado el secretario, el tesorero, presentarse al Tribunal Supremo Electoral, una serie de tonterías. Normalmente ya el jueves se presentó, y una acusación que quieren que sea grave, que de los 30 y pico donantes de Alianza País, 18 no han pagado impuesto a la renta, para tratar de dar a entender de cómo pudieron hacer donaciones si es que no tienen para pagar impuesto a la renta. Estos pobres señores no se han enterado que más del 80% de los ecuatorianos no pagamos impuesto a la renta, o no pagan, yo sí pago, porque no están en los estratos susceptibles de pago, pero que esas personas que hicieron las donaciones no es que es de su bolsillo, pues. Son dirigentes de Alianza País que han hecho actividades, ferias, etcétera, que reúnen el dinero, lo entregan para la campaña y sale a su nombre, pero no es que sale de su bolsillo. Pero comuníquenle eso a esos pobres periodistas, por favor, para que no estén escandalizando a la gente que 18 donantes de Alianza País no han declarado impuesto a la renta. No son ellos donantes, son básicamente colectores de diferentes actividades, contribuciones. O sea, hay mucha gente que dio $10, $20, $50. Entonces vamos a tener 3 millones de donaciones de $1, 10 centavos. No, hay alguien que recoge eso. Reúne $10.000 y dice, aquí están los $10.000, y sale a nombre de Rafael Correa, cédula tan. Y sacan, Rafael Correa no pagó impuesto de renta, dando a entender que no pudo haber dado esa plata y que somos unos mentirosos y que hemos hecho trampa, etcétera, ¿verdad? Entonces no entienden que no es plata necesariamente que sale del bolsillo de esas personas, sino que ellos fueron los que recolectaron ese dinero. Pero así es la mala fe con la que tenemos que luchar en el país. Pero seguiremos luchando y gracias a Dios lo estamos venciendo. Las encuestas nos dicen que la gente nos cree a nosotros y no a la prensa. Y por último, el problema militar que se presentó, que no es que ha sido grave ni mucho menos, pero la prensa también vive del conflicto, ¿verdad? Ustedes saben que en la incursión colombiana, pues lamentablemente se detectaron graves falencias en el sistema de seguridad y defensa nacional, e incluso después, sobre todo con la muerte del ecuatoriano Isaya, se detectaron graves falencias en nuestros servicios de inteligencia, en algunos servicios de inteligencia, servicio de inteligencia del ejército, servicio de inteligencia de la policía. Los gobiernos normalmente han estado acostumbrados a callar estas cosas, meterse con la fuerza pública. Este es un cambio de época, nosotros tenemos otra lógica. Decir la verdad jamás puede ser perjudicial. Tener esa capacidad de autocrítica. Yo comparto lo que dijo el nuevo ministro de Defensa, Javier Ponce. ¿Por qué nos gusta tanto esa canción Patria, Tierra Sagrada? Porque si ustedes ven la letra, habla de esas noches oscuras, pero también de esas bellas auroras. Habla de esas horas felices, pero también de las dolientes horas. Es decir, no hay sociedad perfecta, no hay institución perfecta. Y tratar de ocultar los problemas no los resuelve, los aumenta, los potencia y nos hacemos un gran daño. Entonces este gobierno va a hablar siempre claro. Entonces en toda esta experiencia, no solo que los servicios de inteligencia no me dieron información, prácticamente no me dieron información, la poca que nos dieron fue equivocada, sino que tenemos serias evidencias que a la CIA sí le dieron información y a través de la CIA Colombia, y que había un intento de manipular la información para que con lo que nos llegara reforcemos la posición colombiana, y eso no lo vamos a permitir. Y el presidente de la República lo dijo muy claramente la semana pasada. Yo prefiero, chicos, estar muertos antes que perder la vida. Y perder la vida para mí es claudicar en mis principios. O somos país soberano e independiente o seguimos siendo patios traseros y colonias. Yo no me voy a prestar para eso. Vamos a ser una patria independiente y soberana. Entonces se van a acabar estas infiltraciones, estas intromisiones y estos sometimientos a organismos extranjeros y agencias de inteligencia foráneas. Ya se cambió al director de inteligencia del ejército y hay serias sospechas de que importantes oficiales de ese servicio estaban vinculados a la CIA. Se va a nombrar una comisión de alto nivel civil y militar para que investigue todo esto, que entre paréntesis ha sido voz populi, pero nadie se ha atrevido a decirlo. Y cuando alguien lo dice, el problema no es si es verdad o mentira, sino la defensa institucional, ¿no? Ahí sí también les hablé muy claro en la posición del nuevo ministro, a mí no me vengan con esa defensa institucional. ¿Acaso las instituciones son el fin en sí mismo? Son medios para que alcanzar el fin. El fin es esa patria altiva y soberana, el fin es el bienestar del pueblo ecuatoriano. Ese cliché, esa mediocridad, esa frase cansina y cansada de la defensa institucional, eso refleja la burocracia más anquilosada, pues, ¿no? Esas cosas hay que superarlas definitivamente. No tengamos miedo a autocriticarnos, examinarnos, ser los más duros sobre todo con nosotros mismos. Entonces estamos haciendo algunas reestructuraciones a nivel de las Fuerzas Armadas. Se tuvo que cambiar al jefe del Comando Conjunto, valioso oficial, al jefe del Ejército, jefe de la Fuerza Aérea, valiosos oficiales
pero nos fallaron los servicios de inteligencia. Y obviamente el director de inteligencia del ejército se cambió al comandante de policía y se tendrá que cambiar a los directores del servicio de inteligencia de la policía y se nombrará esa comisión cívico-militar para que investigue los alcances de la infiltración de organismos extranjeros, sobre todo en nuestro servicio de inteligencia. Nosotros no hemos hablado de todas las Fuerzas Armadas, como maliciosamente quiso decir cierta prensa, sino básicamente sobre los servicios de inteligencia y ciertos servicios de inteligencia. Pero aquí no vamos a callar, solamente la verdad nos hará libre, dice el Evangelio, y es ahora o nunca, o nos graduamos de país soberano o seguimos siendo colonia. Y este presidente no se va a prestar para eso, no va a prestar para calentar 4 años el suelo presidencial sin que nada cambie. Muchísimas gracias, compatriotas. Gracias, señor presidente. Quiero destacar justamente que esta es una de las cadenas que ha tenido mayor cobertura y gracias a la tecnología satelital que nos está proporcionando el Instituto Tecnológico Monterrey. Tenemos Ecuador TV, estamos justamente por la página web de Ecuador TV, del Tecnológico Monterrey. Estamos también matrizando la señal gracias a Radio Nacional del Ecuador, Radio El Telégrafo. Tenemos en estos momentos a Mayilla Rigail de Martínez. Como le comentaba, hay más o menos 1.500 ecuatorianos que viven en la Ciudad de México. Ella es la presidenta de la Asociación de Ecuatorianos Residentes en México, Ecuarmex. Ella es ecuatoriana y ha logrado aglutinar en una sola asociación a todos los ecuatorianos que viven en México y realiza también una constante actividad de carácter cívico, social y cultural. Bienvenida, Mayilla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Señor presidente, buenos días. La Asociación de Ecuatorianos Residentes en México es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en junio de 1987, con el propósito de vincular cada vez más a los ecuatorianos y mexicanos a través de actividades culturales, sociales y cívicas. Puntos muy importantes de identificación entre pueblos hermanos, entrelazando culturas. Muchos de nuestros estudiantes que están acá están ya registrados y pertenecen a Ecuarmex y nos apoyan muchísimo en todo lo que es evento cívico y cultural. Bueno, felicitaciones, Mayilla. A seguirse organizando. Tengan todo nuestro respaldo, ¿no? Señor presidente, que de la colonia ecuatoriana residente en México, la mayoría compartimos sus ideales democráticos y su acertada dirección social, económica, política e internacional del Ecuador. Gracias, Mayilla. Felicitamos mucho. Pero al inicio se dio el informe de que 1.500 ecuatorianos vivían en México. Yo creo que es muchísimo más. ¿Usted tiene la cifra exacta? Tenemos una cifra más o menos en toda la República de México, cerca de 3.000, de los cuales posiblemente unas 450 familias están registradas con la asociación. Bueno, Mayilla, felicitaciones, adelante, tenga todo nuestro respaldo. Muchísimas gracias. Muy bienvenido. Quiero aprovechar también, ya que hablamos de esos ecuatorianos residentes en el exterior, una de las zonas que más migración tiene es Azuay, Cañar, y hoy está cumpliendo 451 años de fundación española, nuestra queridísima ciudad de Cuenca. Así que desde aquí un inmenso abrazo a todas las cuencanas, a todos los cuencanos, y disfruten la fiesta. Las fiestas son hermosísimas, estoy dolido de perdérmelas, porque no son esos desfiles marciales donde todo el mundo quiere parecerse a las Fuerzas Armadas, los chicos lo hacen desfilar con paso de ganso y esas cosas, sino que son desfiles muy festivos, muy juveniles, muy coloridos, muy hermosos, muy llenos de alegría y llenos de vida. Así que un inmenso abrazo a Cuenca, a su alcalde Marcelo Cabrera y a todas las cuencanas y cuencanos. Una felicitación muy grande y nuestro acompañamiento aquí desde la hermana República de México. La aclaración es que son los ecuatorianos, 1.500 ecuatorianos que están registrados en el consulado. Ellos han llenado fichas y tienen un control de correos electrónicos y son 1.500. De ahí habrá muchos más que no han estado registrados en el consulado. Bueno, tenemos ahora a una de las glorias del fútbol. Nació en 1952 en Esmeraldas, debutó en la primera división en el año 1970 con el Nacional del Ecuador. En 1972 participó en la Copa Libertadores y fue nominado el mejor futbolista del año. Estuvo en el Toluca de México, el equipo en el cual se convirtió una de sus principales estrellas. También estuvo en la U Católica del Ecuador, Atletas Campesinos, en Puebla, donde también fue una figura importante. Y lo más importante de esto, señor presidente, es que estuvo en el Emelec. Se trata de Ítalo Estupiñán. Bueno, buenos días, señor presidente, señores del gabinete.
Yo pensé que no llevaba mi trayectoria. En verdad es que yo pensé que era un olvidado más acá. Señor presidente, estoy muy contento y muy agradecido por tener un presidente como usted. Un presidente que quiere lo que queremos muchos ecuatorianos, el cambio. Ese cambio que mucha falta nos hace. ¿Por qué? Porque con el trabajo que usted está haciendo, lo estoy viendo, lo vi ahora que estuve en el Ecuador, ya esos pasos burocráticos que se hacían cuando uno visitaba nuestro país para volver a salir, ya no se hacen. Contento, yo vine muy contento que ahora voy a ir más seguido. Aparte, claro. Se han simplificado grandemente, pero todavía falta por hacer, Ítalo. Pero sí, ya está mejor eso. Sí, señor. Una de las cosas que yo le quiero pedir es a usted y a todo su gabinete que está aquí presente, que sigan trabajando como lo están haciendo, para que ya no haya tanta emigración, para que ya no salgamos tantos ecuatorianos a buscar al extranjero, a sufrir como muchos lo han hecho. Yo tuve la suerte de salir y llegar a un país que me acogió, un país que me dio la oportunidad de triunfar. Trabajé, sí, fuerte, duramente. Fui uno de los primeros que llegó aquí a este país. No uno de los primeros, el primero que llegó en el aspecto futbolístico. La responsabilidad era mayor. En el año 74, señor. La responsabilidad era mayor, la responsabilidad, abrir paso, abrir brecha, para que creyeran en los ecuatorianos. Usted no sabe lo que yo sufrí acá. Lo que yo sufrí acá, no por el maltrato, porque nunca me dieron maltrato. Simplemente cuando alguien hablaba, ¿de dónde eres, Estupiñán? Del Ecuador. Y mucha gente, no sé si por ignorancia o por burla, decían, ¿a dónde queda el Ecuador? Cosa que después de un año de mi trabajo, de lo que yo hice acá, decía cuando llegaba un ecuatoriano, ¿de dónde eres, ¿de dónde eres? De Ecuador. Ah, de la Ítalo Estupiñán. Entonces esas cosas me llenó de tanto gusto y de tanto orgullo. Y llegué a este país, como vuelvo a repetir, me abrieron las puertas, me abrieron los brazos. Y cuidarme, señor presidente. No sé si algún día regresaré a vivir al país que me dio la vida, pero estoy muy contento y estoy muy agradecido de haber nacido en esa tierra. Gracias, señor. Gracias a ti, Ítalo. Eso demuestra que los mejores embajadores de nuestro país son esos ecuatorianos que representan lo que somos, ¿no? Un pueblo honesto, un pueblo trabajador, un pueblo comprometido, sacrificado y un pueblo talentoso, de deportistas, de artistas, etcétera. Nuestros mejores embajadores son esos deportistas, esos artistas como don Julio Jaramillo Lorido, que también empezó su carrera aquí en México. En todo caso, ahorita lo dije en campaña, lo dijimos en la posesión, lo hemos dicho durante nuestro ejercicio de gobierno. Para nosotros una de las más claras expresiones del fracaso económico, social y político del país ha sido esa tragedia nacional llamada migración. Porque la mayoría de gente no ha salido por su propia voluntad, han sido expulsados por la falta de oportunidades, empleo, etcétera. No hemos podido corregir todo, falta mucho por hacer, estamos pasando duros momentos con la emergencia nacional, pero como tú lo has dicho con un pequeño ejemplo, al menos ya estamos poniendo la casa en orden, ya no continúa esa decadencia, esa destrucción, empezó la construcción. Y ojalá todos los que quieran volver puedan hacerlo con total libertad, sin temores algún día, y encontrar en su propia patria ese trabajo, esa dignidad, esa seguridad que tal vez fueron a buscar en otros países. En todo caso, para nosotros los migrantes siempre están presentes, hemos hecho algunas cosas, creamos la Secretaría Nacional del Migrante, haciendo subsecretarías de esa secretaría en cada región de migrantes, en Italia, España, etcétera, para actividades dirigidas a nuestros migrantes, que van más allá de las actividades de la Cancillería. Por ejemplo, la Casa Ecuatoriana, un lugar de reuniones donde puedan unirse, compartir, etcétera, mantengan viva nuestra cultura en ellos, aprendan cosas nuevas, etcétera. También, por primera vez en tienen representación en un cuerpo colegiado político, la Asamblea Nacional Constituyente.
donde se eligieron 6 representantes de migrantes, 2 migrantes de Norteamérica y 2 por los migrantes de Europa, y eso también fue una propuesta de nuestro gobierno. Entonces, solo quiere decirte que esos 3 millones de hermanos y hermanas en el exterior siempre están presentes en nuestra acción de gobierno, que queremos que nuestro gobierno sea entendido como el gobierno de los migrantes, y que incluso estamos zonificando el país, ¿no? Regionalizándolo de mejor manera para la cuestión administrativa. Estamos proponiendo 7 regiones, 2 regiones que son distritos metropolitanos, Quito y Guayaquil, en nuestra propuesta, y una región que sería la región de migrantes, con representación política, con inclusión en todas las decisiones, las políticas públicas en el país. Entonces, pierde cuidado, Ítalo, que para nosotros sí, fue una dura prueba. Los últimos años nos salió, incluso arriesgando su propia vida para abandonar la patria que la vio nacer. Para nosotros fue una durísima prueba, una verdadera tragedia. Pero tengan la seguridad que en este gobierno ustedes son fundamentales, que los tenemos presentes día a día y haremos lo posible para que vivan mejor en los lugares de residencia que escogieron y sobre todo lo posible para que todos aquellos que puedan volver puedan regresar a la madre patria y encontrar ahí la felicidad que buscaron en otros lares. Gracias, señor presidente. Es por eso mi felicitación a usted y a su gabinete. Es por eso mi felicitación a usted y a su gabinete, señor presidente. Gracias, Ítalo esmeraldeños, y por este medio también saludamos a los habitantes de la hermosa provincia de Esmeraldas. Ya ustedes ni se acuerdan, Ítalo, ¿sí se acuerdan o no? Jugaba con un afro este hombre, en Nacional primero, después en la selección ecuatoriana, después pasó a Emelec, ya eso es la cúspide de su carrera. Y después sí pasó a Toluca. Muy bien, Ítalo, un abrazo. Señor presidente, y no solamente hemos tenido glorias del deporte, artistas, poetas, músicos que han destacado en México. Tenemos también alumnos destacados. Eso se trata de Marcos Ignacio Serrano Dueñas. Él es alumno ecuatoriano más destacado por su rendimiento académico y capacidad de liderazgo del Tecnológico de Monterrey. Él estudia el 6º semestre de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Es un quiteño de 20 años de edad. Él ganó una beca de excelencia académica en el año 2005 y es graduado del Colegio Intisana de Quito. Él es prácticamente una de las personas más conocidas, más queridas y a la cual le piden siempre su representación y es quien organiza ciertos actos aquí en el Tecnológico. Adelante, Marcos. Buenas tardes, buenos días, señor presidente. Debo decirle que es un honor para mí estar aquí adelante representando a todos los compañeros, los estudiantes ecuatorianos. Quisiera hablarle un poco de por qué habemos ahora tantos estudiantes ecuatorianos, al menos de los 3 últimos años para acá. Usted hace poco preguntaba qué era lo de los 100 mejores que tenemos en el gafete. Es un programa de alto rendimiento académico que 3 campus del TEC iniciaron hace 3 años ya, en el que dan 100 becas a Latinoamérica, por eso los 100 mejores. Y bueno, pues los estudiantes ecuatorianos somos ahora la comunidad más grande aquí en el instituto, para aprovechar esa beca. Yo quisiera hacerle a usted una pregunta que un poco comparte muchos de mis compañeros, no solo los que están aquí en México, sino también compañeros que están en otras partes del mundo. La pregunta es, ¿qué tipo de ayuda económica ofrece el gobierno ecuatoriano a estudiantes que, como nosotros, consideramos la opción de estudiar afuera como una opción tal vez mejor que si nos quedáramos en el país? Bien, felicitaciones, mi queridos Marcos. Permítame elaborar un poco primero sobre la presentación que te hicieron, tu trayectoria, etcétera. Felicitaciones, yo soy un devoto de la excelencia. Estoy convencido que el día en que una sociedad sacrifique la excelencia por malos conceptos de democracia, privilegie la mediocridad, esté dominada por los peores, creo que ese día esa sociedad entra en un proceso irreversible de decadencia. O sea, siempre hay que reconocer la excelencia. Así que te felicito por ser ese excelente alumno, como muchos de ustedes, chicos, que han sido seleccionados entre estudiantes de toda América Latina. Por supuesto, quien gratuito lo dio, gratuito lo debe entregar, ¿no? Dice el Evangelio. Entonces, no es que hay que creerse superior a los demás por eso.
tan solo con más compromiso para servir a los demás, porque ha recibido más talentos. Pero hay que reconocer la excelencia. Y me alegro también que seas líder y dirigente, porque también el alumno que solo se dedica a eso y no desarrolla las otras dimensiones del ser humano, como la dimensión social, etcétera, bueno, tampoco es un ser humano integral y completo, o no está aprovechando todas sus potencialidades. Entonces te felicito por esa excelencia académica y por ese liderazgo. Y esto es muy pertinente, porque sepan ustedes, queridos jóvenes, que por primera vez en la historia estamos llenando las partidas docentes en base a concurso de merecimientos. A nosotros nos han acusado de demagogos, populistas, etcétera, ¿verdad? Abrimos 12.000 partidas docentes, no se abrían desde el 97 partidas docentes, ese ha sido el abandono de la educación. Nos acusaron de que se les íbamos a dar, como cambiamos todas las estructuras con que se asignaban esas partidas, que eran muy politizadas esas estructuras y esas instancias, nos acusaron que nosotros le íbamos a aprovechar políticamente, etcétera, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer concursos de merecimiento con exámenes de evaluación para acceder a las partidas. Y lastimosamente los 19.000 profesores que aplicaron, ¿cuántos aprobaron, Raúl? Alrededor de 1.500 y algo. O sea, 5%, 6%, 8% finalmente. Sí. 8% aprobaron de esos 19.000 profesores que aplicaron. Ni siquiera, ahí tenemos las partidas y no las podemos dar. Y no las vamos a dar, porque mientras no pasen esos exámenes, no las vamos a dar. ¿Pero por qué saco a colación esto? Porque ya tenemos los reclamos de las facultades de filosofía diciendo que eso es neoliberalismo, que las pruebas son neoliberales, que eso expresa las relaciones de poder. ¿Qué no más dieron? Bueno, tú podrás extenderte un poco. ¿Qué más dieron? Bueno, que eso expresa las relaciones de poder, que se trata de una política neoliberal dentro del campo educativo, porque la democracia es que le demos a todo el mundo. O sea, la democracia es la mediocridad. Esa es la antítesis de la democracia, queridos chicos. Fórmula del desastre. Y si ser de izquierda, como yo lo soy, significa privilegiar la mediocridad antes que la excelencia, no soy de izquierda, pero realmente es una tergiversación de una izquierda infantil, digamos, autista, ¿verdad? Queremos una verdadera democracia, queremos sacar adelante el país, ¿ya? Reconozcamos los méritos, privilegiemos la excelencia, rechacemos como el peor vicio para una sociedad esa mediocridad que nos quiere dominar y que tanto tiempo ha dominado en algunos segmentos del país, como el segmento político, entre otros. Entonces, felicitaciones y adelante. Raúl, la respuesta al IES. Sí. Del IES, ¿no? El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo en este momento está en un proceso de cambio también. Lastimosamente, el instituto también fue convertido en una suerte de banco de préstamos para los estudiantes. Es decir, no perdió su capacidad de entregar becas y se quedó como un instituto solamente de crédito, además con tasas de interés bastante altas. En este momento hemos logrado bajar las tasas de interés al 5%. El instituto administra el otorgamiento de las becas, pero de las becas ofrecidas por los gobiernos de países amigos. Hay que cambiar la ley del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo para que se convierta realmente en eso que es necesario para los estudiantes, como tú lo estás expresando, la necesidad de darle becas y no crédito educativo a los estudiantes altamente destacados, porque esa va a ser la única manera como nosotros podamos tener ese valor agregado en el país que tiene que ver con la producción de conocimiento. Pero pregúntale por qué si ya lleva 3 años de ministro y ya no ha cambiado la ley. Porque yo no soy el Congreso, presidente. Sí, pero ahí hay que impulsar Vamos eso. Nosotros Son cosas fundamentales. Ya prepárame la ley para la Asamblea. Pero no, también estamos en otras instancias abriendo becas, ¿no? Senací, no sé si hay alguien de Semplades, porque no recuerdo, creo que estamos dando 2.000 becas nuevas a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Ya elaboramos toda la política de ciencia y tecnología que no existía en el país. Uno de los componentes de esa política son becas, pero becas en función de las necesidades del país. O sea, por ejemplo, en las becas del IES, te seleccionó el Tecnológico Monterrey para Administración de Empresas. Perfecto, lo ideal sería que te dé una beca y tenemos que mejorar la ley para eso, reformar la ley. De hecho, se necesita una nueva ley en el IES. En el caso de Senacid, son para carreras que nosotros consideramos fundamentales para el desarrollo nacional, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, queremos desarrollar mucho el campo de biocombustible, entonces vamos a privilegiar carreras que tengan relación con esa área, biocombustible, y a esa gente que se quiera formar, y es para posgrado, no, pero también para pregrado me parece, vamos a dar cerca de 2.000 becas. Ya se están dando, ya se hicieron los concursos
No tengo la cifra en la cabeza, por eso alguien estaba preguntando si había alguien desempleado, pero me parece que ya se han otorgado como 500 becas, pero sí estamos retomando el asunto de becas universitarias y habrá que reformar la ley del IES y habrá que ir más rápido, mi querido ministro de Educación. ¿Okay? Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Marcos, un saludo a todos tus compañeros, ¿no? Fuerza, querido Che. Bueno, gracias a Marcos y gracias y felicitaciones a todos los hermanos ecuatorianos que estudian en el Tecnológico Monterrey, que estudian aquí en México, porque también están haciendo patria y esperamos que así mismo hagan patria, que cuando regresen al país pongan en práctica todos los conocimientos que han adquirido. Señor presidente, antes que dé sus últimas palabras, quiero agradecer y dejar constancia de nuestro agradecimiento muy especial al compañero Emilio Espinosa, quien ha empezado un nuevo reto en su vida, esta vez no es periodístico, sino político, y por ello le deseamos éxito y mucha suerte. Asimismo, señor presidente, queremos agradecer a todas las radiodifusoras que voluntariamente se han sumado a este nuevo enlace. Le cuento que son más o menos aproximadamente 200 emisoras que están enlazadas a nivel nacional, las 24 provincias del país. Recordamos también a nuestros compañeros y hermanos quichua hablantes que el machi José Maldonado realizará su acostumbrada traducción al quichua desde la ciudad de Quito una vez que terminemos este enlace radial desde acá en México. Señor presidente, sus últimas palabras. A tu saludame, machi José, desde México, un saludo al compañero José Maldonado. Bien, bueno, de aquí, queridos jóvenes, querido pueblo ecuatoriano, ecuatorianos dentro y fuera de la patria, vamos a la reunión que siempre hacemos con los ecuatorianos residentes en el país que visitamos, en la Embajada del Ecuador. Vamos a tener una reunión con los ecuatorianos que residen en México, en la Embajada de nuestro país. Luego, pues, visitaré el Santuario de la Virgen de Guadalupe, iré a visitar las ruinas de Teotihuacán, regresaremos en helicóptero al aeropuerto y saldremos aproximadamente a las 7 de la noche hacia el país. Aterrizaremos en Manta porque mañana todo el día tenemos el taller con el bloque Alianza País para pulir los últimos detalles de los principios básicos de la nueva Constitución de la República. Y seguimos trabajando por la patria, con nuestros errores, con nuestros aciertos, pero siempre con total entrega, queridos jóvenes, eso nunca lo duden, con buena voluntad, con manos limpias, con mentes lúcidas y con corazones ardientes. Hasta la victoria siempre, compañeros.